Cordial saludo. Para el día de hoy quiero presentarles el trabajo que originalmente se presentó en el 8º Simposio Internacional de Salud de Organismos Acuáticos, cual se llevó a cabo en el año 2018 en la ciudad de Charlottetown, en Canadá. El trabajo presenta los efectos causados por exposiciones a glifosato en la actividad colinesterasa, plasmática y cerebral de varios peces de importancia en Colombia. Este es un trabajo conjunto realizado entre nuestro grupo de investigación acuática. Concretamente intervinieron en él Diana Ochoa, médica veterinaria y máster de la Universidad Nacional, Carlos González, Javier Borbón, Sol Ramírez y Dora Figueredo, médicos veterinarios egresados de nuestra universidad. Y se hizo un trabajo de colaboración conjunto a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y concretamente con el grupo de investigación de neurociencias dirigido por la profesora Carmen Elena Moreno Durán, y participaron como estudiantes de biología en ese momento, hoy ya licenciados en biología, Alejandra Jiménez y Pilar Cristina Rojas. También quien les habla en la coordinación de todo el trabajo. Vamos a revisar inicialmente algunos aspectos importantes que vale la pena recordar sobre el glifosato. Recordemos que el glifosato es una molécula cuya estructura es principio N-fosfonometilglicina. Aquí vemos esa estructura. Es un herbicida de efecto sistémico, de acción no selectiva, es decir, afecta a cualquier tipo de tejido vegetal, y el mecanismo de acción lo hace a través de un bloqueo en la síntesis de aminoácidos aromáticos a través de una vía bioquímica que tienen las plantas que se llama la vía del ácido shiquímico. En el mundo, el glifosato es a la fecha el agroquímico más utilizado desde el año 1974, por encima de otro tipo de agroquímicos, productos como insecticidas, fungicidas y otros herbicidas. Se estima que se han aplicado más de 9.4 millones de toneladas en campos en el mundo entero desde esta época. En Colombia, pues es un problema que lleva un buen tiempo tratando de solucionarse, que es su uso. Su alternativa para el control de cultivos de uso ilícito, concretamente coca y amapola. Y derivado de ese uso en algunas épocas bastante intensivo, han surgido preocupaciones de índole ambiental, en salud pública y en salud animal, tanto animales domésticos como especies silvestres. Las aplicaciones de glifosato desde el año 84, cuando se inició oficialmente su aplicación para el control de esos cultivos ilícitos, pues ha sido muy fluctuante. Ha habido épocas de altísima aplicación, como fue el llamado Plan Colombia. Luego hubo unos descensos, ya miraremos asociados a qué situación. Y hoy por hoy, año 2021, pues se está nuevamente hablando sobre la reanudación de la aspersión para hacer el control de estos cultivos. Uno de los puntos críticos en cuanto a la conexión entre el glifosato y su posible efecto en salud humana y salud animal fue la declaratoria que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 sobre su conexión, el glifosato, sus metabolitos, con la clasificación o posibilidad de que causara cáncer en humanos, clasificándolo como posiblemente carcinogénico categoría 2A. Esta fue una conclusión que sacó la Organización Mundial de la Salud, concretamente la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, basado en un panel de expertos que analizó varios estudios y que concluyó que fundamentalmente a través de los mecanismos de estrés oxidativo y acción directa genotóxica podía darse este fenómeno.
A partir de ahí, el gobierno colombiano decidió suspender temporalmente la aplicación aérea del producto y solamente destinar a la aplicación localizada, como estamos viendo aquí en la fotografía, para el control de esos cultivos. Sin embargo, pues las cosas han cambiado y, como les decía nuevamente, pues están revisando la posibilidad de volverlo a aplicar. Los efectos del glifosato en peces es una área que nosotros hemos estudiado de tiempo atrás en nuestro grupo, así como otros grupos en el mundo. Son múltiples los efectos sobre los sistemas en los peces que muestran el efecto tóxico del glifosato a nivel neurotóxico, cambios en la respuesta del sistema nervioso con hiperexcitabilidad, lesiones cerebrales, cambios en colinesterasa y su actividad, que es lo que vamos a ver justamente hoy, efecto hemotóxico, desarrollo de methemoglobinemia, acción respiratoria, pues ya derivada de este efecto de oxidación del hierro de la hemoglobina, la methemoglobinemia, y también distrés respiratorio, estrés oxidativo, también como efectos a nivel hepático, con estrés oxidativo, peroxidación lipídica. Son varios los estudios de diferentes investigadores y, como les decía, es una de las áreas de más trabajo en los últimos años de nuestro grupo. Entonces, basado en una serie de experimentos con diferentes especies, nosotros empezamos a investigar qué nexo había entre la exposición al glifosato y algunos cambios en la bioquímica clínica de estos peces. Y una de las cosas que nos llamó la atención fue la manifestación neurológica, en muchas ocasiones exacerbada ante esta exposición vía agua. Entonces, teniendo en cuenta pues múltiples reacciones que se suceden para controlar, para modular la respuesta neurológica, iniciamos unos trabajos para ver si la colinesterasa podía servir como pues un marcador de la exposición al glifosato en los peces. Colinesterasa medida tanto a nivel plasmático como cerebral. Por eso la pregunta de investigación es si el glifosato puede alterar la actividad colinesterasa, y tomando como bioindicadores 6 especies de peces de importancia en Colombia, tanto en peces de consumo como peces ornamentales. Aquí están las especies que estudiamos: la tilapia nilótica, la tilapia roja, quizás dos de las más importantes, si no las más producidas en la acuicultura colombiana en este momento. La cachama blanca y el yamú, peces muy importantes también en aumento en su consumo nacionalmente. El bocachico, pez insignia de la ictiofauna colombiana, y un pez ornamental que se denomina el pez fantasma o pez cuchillo, Apteronotus albifrons, que además tiene una particularidad y es generar una onda eléctrica como parte de sus mecanismos de comunicación interespecie. Justamente fue la especie que se trabajó con el grupo de la Universidad Distrital. Ante esa pregunta de investigación, nuestra metodología general se hizo bajo condiciones de laboratorio, aplicando pues protocolos convencionales de exposición a agentes tóxicos. Usamos glifosato de tipo comercial y el rango de concentraciones en las diferentes especies y los diferentes experimentos estuvo entre 1 y 90 partes por millón, volumen a volumen, como dije, bajo condiciones de laboratorio. Además del objetivo fundamental, que era medir la actividad colinesterasa, también pues valoramos lo que sucedía con los ejemplares expuestos en cuanto a su comportamiento, en patrón de nado, si había o no signos de intoxicación. Cumplido el tiempo experimental, que usualmente no superaba las 96 horas, se tomaba una muestra de sangre para obtener el plasma, utilizando anticoagulante, y así medir la actividad colinesterasa, o se tomaba el cerebro para, a través de centrifugación, obtener la fracción S9 o fracción postmitocondrial y medir la actividad colinesterasa en esta fracción postmitocondrial del cerebro.
La esencia de la prueba de actividad colinesterasa se fundamenta en esta relación que ustedes están viendo aquí. Sabemos bien que la colinesterasa tiene fundamentalmente dos expresiones, que son la acetil y la butiril colinesterasas. Estas enzimas constantemente están actuando sobre la acetilcolina para modular la respuesta neurológica. En este caso, utilizamos como sustratos para medir la actividad colinesterasa la acetiltiocolina y la butiriltiocolina. De esa interacción, actividad hidrolítica de las colinesterasas sobre estos sustratos, se obtiene tiocolina, que es un elemento fundamental porque va a servirnos para acoplarlo con un cromóforo, que es este compuesto que aparece aquí, el 5,5-DTNB, el cual va a permitir que cuando la tiocolina se una al mismo, se genere un complejo llamado mercapto-2 nitrobenzoico, que es un ácido que tiene una coloración, o sea, se puede medir colorimétricamente, y esto se hace en espectrofotometría visible a una longitud de 405 nanómetros, que fue la esencia de la medición de la actividad tanto en plasma sanguíneo como en cerebro. Veamos los resultados especie por especie. Empecemos por el pez fantasma o pez cuchillo. Fueron distribuidos 27 animales en 3 tratamientos experimentales, controles, expuestos a 10 partes por millón y expuestos a 90 partes por millón. En esta especie se midió la colinesterasa en el plasma sanguíneo. Concretamente, la acetilcolinesterasa, y la actividad está expresada en nanomoles por mililitro de plasma por minuto. Promedios más errores estándar están designados aquí en estas barras. Antes de hablar de los resultados de la colinesterasa, veamos que los ejemplares del pez fantasma presentaron unos signos del sistema nervioso central relativamente moderados. No hubo una expresión exacerbada de esa interacción glifosato-sistema nervioso. Y contrario a la manifestación del sistema nervioso, se observó, especialmente en la concentración alta, 90 partes por millón, que había un distrés respiratorio. Los animales estaban constantemente buscando cómo oxigenar mejor sus tejidos a través de una respiración laboriosa, y el desarrollo de una metahemoglobinemia, es decir, un estado oxidado del hierro y la hemoglobina, que como sabemos se manifiesta con un color achocolatado de la sangre. Aquí en esta figura es evidente cómo a alta concentración de 90 partes por millón, la sangre de los ejemplares es mucho más oscura, mostrando esa metahemoglobinemia, que a 10 partes por millón y consecuentemente con los controles. En particular, para nuestro punto central de interés en este trabajo, fijémonos cómo hubo una elevación. Si bien hubo signos del sistema nervioso moderados, hubo una elevación significativa en la actividad colinesterasa de los peces expuestos a 90 partes por millón. Esto comparando con 10 y con los controles. Para las especies bocachico y llamó, los hallazgos fueron muy similares, prácticamente iguales, iniciando por la parte de comportamiento, posibles signos nerviosos. En 10 partes por millón, estos peces fueron expuestos a 10 y a 30 partes por millón. Hubo signos severos de manifestación de efecto tóxico sobre el sistema nervioso central, nado frenético, hiperexcitabilidad, y todos los ejemplares murieron en pocas horas. En 30 partes por millón, más que un efecto neurológico, hubo un efecto respiratorio, así como habíamos visto con la especie anterior. Los peces buscando oxígeno en la superficie, 100% de mortalidad, igual que en el caso para bocachico como para llamo. Y podemos decir desde ya que fueron las especies más afectadas en cuanto a las exposiciones a esta presentación comercial de glifosato. Aquí tenemos los resultados de colinesterasa. En este caso se midieron en forma de colinesterasa cerebral.
midiendo la actividad de acetilcolinesterasa. Aquí ya se expresa en nanomoles por miligramo de proteína por minuto. Y fíjense cómo las dos respuestas son prácticamente iguales, con una consideración muy llamativa, y es que a concentración baja, es decir, 10 partes por millón, tanto el Boca Chico como el Yamu tuvieron un descenso, una inhibición significativa de la actividad con respecto al grupo control, como una respuesta compatible a la exposición a típicos inhibidores de colinesterasa como los insecticidas organofosforados. Mientras que en la concentración elevada de 30 partes por millón, la elevación de la actividad fue significativa también. Estadísticamente, de hecho, hubo una elevación en tanto Boca Chico como Yamu. O sea, primera situación interesante y diferente con respecto a otros planteamientos que se habían hecho. Para la tilapia roja, Oreochromis sp, se utilizaron 36 ejemplares. Fue la especie en la que hicimos el mayor rango posible de concentraciones para evaluar. En esta se midió en el plasma sanguíneo y se midieron tanto actividad acetil como actividad butiril. Nos llamó la atención que solamente en concentraciones muy altas, en 45 y 90 partes por millón, ustedes ven, la actividad acetil y la actividad butiril están significativamente elevadas con respecto a todos los otros tratamientos. Es decir, en 1, 5 y 15, como pueden ver, no hubo ninguna diferencia notable, significativa, ni en la actividad acetil ni en la actividad butiril. En 45 y 90, además de este incremento significativo de las actividades colinesterasa, también hubo una mortalidad del 100% en las dos concentraciones en un espacio de más o menos 1 hora 45 minutos a 3 horas y media después de iniciar la exposición. Finalmente, la tilapia nilótica, hicimos un patrón de experimentación diferente. Teníamos presente que había cambios, como hemos visto hasta ahora, de inhibición o elevación. Entonces hicimos una primera fase experimental que consistió en una exposición a 15 partes por millón de glifosato en su presentación comercial. Se midió en el plasma sanguíneo y fíjense cómo en esa primera fase, en un periodo de 96 horas, una sensible disminución en la actividad colinesterasa. Si bien no hubo ningún signo de intoxicación, los animales sobrevivieron durante 96 horas a esta exposición, lo cual hace también a esta especie más resistente que lo que vimos para Yamu y Boca Chico. Y decidimos hacer el siguiente planteamiento. Estos animales, si bien pues todos sobrevivieron, los conservamos, salieron de los que estaban expuestos a glifosato, salieron de esos acuarios y se llevaron a acuarios libres de glifosato, conservando la identificación, si era un grupo control o era un grupo expuesto a glifosato. Esperamos 10 días después de la finalización del experimento de primera fase. Hicimos una segunda fase que simplemente consistió en volver a tomar muestras de sangre y volver a medir actividad colinesterasa en los controles y los que habían estado expuestos a glifosato. Y fíjense cómo en la parte derecha del gráfico se ve la actividad colinesterasa tipo acetil y ya como los que estuvieron expuestos a glifosato vuelve y se eleva la actividad. Y ya no hay una diferencia estadísticamente significativa como sucedió en la primera fase. O sea, este experimento nos permitió, dada la supervivencia de los animales en la primera fase, poder experimentar nuevamente y mirar si la actividad colinesterasa 10 días después se recuperaba como efectivamente sucedió. Podemos decir que todas las especies evaluadas en este estudio sufrieron algún cambio en su actividad colinesterasa debido a la exposición al glifosato. En unas hubo un mayor efecto, en otros un menor efecto. La tendencia fue que a bajas concentraciones, hablemos de menos de 10 partes por millón del herbicida, la respuesta fue una inhibición de la actividad. Y en altas concentraciones,
el efecto contrario, llamemos altas por encima de 15 partes por millón, un incremento en la actividad. Hay dos tipos de respuestas según la concentración. Es importante también anotar que concentraciones como 45, 90, 30, pues podrían ser consideradas como no relevantes ambientalmente. Es decir, en la vida real puede darse una concentración tan alta como 30, como 45, inclusive como 15. Teóricamente no. Sin embargo, nosotros hicimos pues un barrido de varias concentraciones para poder mirar la respuesta de las especies. Desafortunadamente, de toda esta situación ligada a la aplicación del glifosato para control de cultivos ilícitos o de uso ilícito, ningún gobierno en Colombia ha mostrado pruebas de análisis de lo que sucede cuando se hacen estas aplicaciones, especialmente vía aspersión del producto sobre cuerpos de agua, qué remanente o qué concentración puede llegar a alcanzar en estanques, en ríos, en lagunas, que reciban esas aspersiones en lugares donde se esté haciendo control de cultivos ilícitos. Nunca ha sido divulgado, no sabemos a este punto cuál puede llegar a ser la concentración luego de una faena de estas de aplicación del producto sobre una zona con miras a controlar estos cultivos. En otros lugares, por ejemplo, Canadá es un país que utiliza mucho glifosato pues, con otros propósitos, el control de malezas, de sus grandes coníferas y sus árboles maderables, lo aplican, allá hacen un análisis para mantener un control sobre la aplicación de la concentración del glifosato, y hayan encontrado, por ejemplo, entre 0.02 y 0.05 partes por billón en áreas donde se aplica el glifosato como pues, herbicida. La gran pregunta es, ¿qué está haciendo que el glifosato, como vimos en este trabajo, esté afectando la actividad colinesterasa? En algunas ocasiones inhibiéndola, bajas concentraciones del producto, o en otras aumentando. Busquemos alguna explicación, entonces haciendo una discusión de qué puede llevar a que la colinesterasa, aquí vemos una representación gráfica de la estructura más o menos de la colinesterasa con sus puntos críticos. Recordemos que la colinesterasa es aquella que toma la acetilcolina y la degrada en ácido acético y colina, ¿no? Y debe estar intacta en su estructura. Una hipótesis planteada por químicos como Mallender señala que el glifosato, por su carácter quizás de tener fósforo, recuerden que su estructura es N-fosfonometilglicina, puede sentirse atraído a aminoácido glicina en lugares cercanos a donde está esa secuencia de serina, trionina, en residuos de proteínas. Resulta que en la colinesterasa hay un sitio crítico que es la histidina serina, que están aquí en el extremo, que es el punto catalítico importante de actividad de la enzima. Es una primera posibilidad, es esa, que la glicina que se encuentra en cercanía a la serina histidina de la colinesterasa sea un punto de atracción para el glifosato, y teniendo en cuenta su carácter fosforado, no es un insecticida fosforado, pero sí tiene fósforo en su estructura, pueda ir allí y bloquear la acción de la colinesterasa. Por eso en los animales expuestos a bajas concentraciones vimos que había una disminución. Es un planteamiento que inclusive otros investigadores, como la doctora Stephanie Seneff en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha investigado, ella pues enfocándolo a otras implicaciones que puede tener exposiciones al glifosato y relacionado con otras enfermedades, inclusive en humanos, como el autismo. Ellos hacen esa conexión también de interacción del glifosato con secuencias de aminoácidos, secuencias de proteínas y las implicaciones que esto tiene. Con respecto a la alta actividad que vimos también, o sea, una elevación significativa, pues definitivamente hay un nexo, ¿cierto? Lo contamos hoy cuando hablamos de que los animales tenían unas manifestaciones neurológicas severas. Cuando hay una actividad neurológica marcada, exacerbada, esa acetilcolina que está como neurotransmisor excitatorio fundamental
permitiendo esa transmisión de impulsos nerviosos, seguramente va a demandar más colinesterasa para que sea degradada e intentar volver a un estado de reposo. Entonces, lo que nosotros proponemos es que en las concentraciones en las que el glifosato eleva la actividad colinesterasa, es para que esa colinesterasa aumentada en su actividad trate de mitigar, disminuir esa respuesta exacerbada que vimos manifiesta en algunos animales, en combinación pues con todos los efectos otros como el respiratorio. ¿Qué implicaciones ecológicas ya en la vida real, en el mundo real, puede tener que el glifosato afecte la actividad colinesterasa, ya sea inhibiéndola o aumentándola? Ya en la vida real, en esos puntos donde puede llegar a haber contaminación con glifosato, sea vía aspersión de cultivos ilícitos o como su uso de herbicida tradicional, ¿cómo va a afectar eso a los peces? Bueno, lo que estamos recordando es que el acetilcolinesterasa es fundamental en la modulación del sistema nervioso central, todos los organismos superiores e inferiores. A través de esa hidrólisis de la acetilcolina es que se modula, se controla la respuesta neurológica, se llega a un estado de reposo en la membrana, nuevamente para un nuevo estímulo. Pero si ya vemos que hay un compuesto llamado glifosato que puede alterar, entonces la neurotransmisión en los peces que estén en aguas contaminadas con glifosato a bajas concentraciones puede verse alterada. Eso podría tener implicaciones o derivaciones pues de mucha naturaleza, por ejemplo, interacciones entre predador y presa, si ese pez es predador o es presa de otro, cómo va a responder su sistema nervioso a las alertas, en su función elemental de huir de el acecho que pueda estar ejerciendo pues un desafío de estos, un predador. Cómo puede verse alterada esa respuesta fisiológica de huida u otras interacciones entre los peces debido a una alteración de una enzima fundamental en el funcionamiento del sistema nervioso. Aún en concentraciones no letales. No hablemos pues, del impacto que puede tener en concentraciones letales, que es obvio, pero en concentraciones subletales podría haber unos cambios importantes en la interacción entre esas especies. En resumen, entonces, podemos decir que tanto la colinesterasa cerebral como la plasmática se vieron afectadas en todas las especies que se analizaron en este estudio. Las más sensibles a la acción del glifosato fueron definitivamente el bocachico y el yamú. Y las que respondieron pero a muy altas concentraciones, quizás las más resistentes, serían la tilapia, tanto nilótica como roja, así como el pez cuchillo fantasma. También este estudio, aunque no entramos en detalle porque la naturaleza era pues hablar sobre la colinesterasa, vimos cómo había cambios hematológicos y cambios en la actividad respiratoria. Y pues todas las implicaciones ecológicas que tenga este hallazgo, pues están todavía por investigarse aún más, teniendo en cuenta los efectos que esto puede tener. Entonces, con esto quiero pues agradecerles esta atención a este trabajo y los espero en nuevas presentaciones en nuestro canal. Muchas gracias.